en esta computadora. Listo. Listo. Bueno, entonces creo que aquí ya deben estar viendo mi pantalla. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, esperen, se lo pongo más grande. Listo. Bueno, pues primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Francina, a John, a Alejandro, a Joan por la invitación, por esta iniciativa tan maravillosa que pues ojalá siga funcionando este año también y de ahí en adelante. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy es un trabajo reciente que acabo de publicar hace un par de meses acerca de cómo es la distribución espaciotemporal de la convección en no solamente Colombia, en el norte de Sudamérica, digamos, noroccidente de Sudamérica. Y la idea de este trabajo es como, digamos que documentar una serie de patrones espaciales y temporales que están presentes en la convección en esta región. Algunos de los cuales ya se conocen, otros que tal vez no están documentados todavía y que pues que esto sirva como para base para otras investigaciones más detalladas más adelante. Entonces, pues esto es trabajo que estoy haciendo aquí en la Universidad Nacional, en el Departamento de Geociencias, dentro del grupo de investigación que dirijo, que es el Grupo de Investigación en Ciencias Atmosféricas. Entonces, este es el artículo que se está publicado recientemente en el Quarterly Journal. Si les interesa leerlo, por supuesto, bienvenidos, y ahí me pueden escribir si no tienen acceso a él y yo les comparto la versión final. Entonces, esto pues va a ser más o menos un resumen de ese artículo. Para comenzar, lo que pues siempre me gusta mirar un poco es, bueno, cuál es como la motivación y la razón de esto. Siempre es útil mirar esta distribución casi que global de la precipitación, y si nos enfocamos un poco en el trópico, pues esto viene del satélite TRMM, vemos que hay una falta de homogeneidad, ¿cierto? Especialmente si miramos en términos zonales, pues la inhomogeneidad, por supuesto, viene de las líneas de costa, de cómo están distribuidos los continentes y de la topografía. Entonces, pues no es algo sencillo de entender o de generalizar esas inhomogeneidades, hay que ir a estudiarlas casi que por separado. Pero pues son muy interesantes para entender y describir los distintos procesos que regulan a la convección atmosférica. Si hacemos un zoom aquí en nuestra región de interés, ¿cierto? Entonces esto sigue siendo pues datos del TRMM. Vemos que pues hay unos patrones muy interesantes que muchos ya, aquí hay gente más experta que yo en esto, en entender, por ejemplo, este máximo de precipitación en el Pacífico, ¿cierto? Pero pues también vemos que estos datos de TRMM tampoco tienen la suficiente resolución temporal y espacial para describir todo lo que ocurre aquí, ¿cierto? Que es mucho más complejo. Si nos vamos aquí, por ejemplo, al Atlas Climatológico del IDEAM, ¿cierto? A partir de observaciones de pluviómetros, vemos que pues hay una inhomogeneidad a lo largo del país muy, muy grande. Y aquí incluso pues esa red de pluviómetros no describe realmente todo, ¿no? Aquí hay muchas interpolaciones y extrapolaciones que no necesariamente son reales. Y que seguramente faltan muchos patrones espaciales de la precipitación en este caso. Pero pues sabemos que en el trópico la precipitación y la convección están muy íntimamente ligadas, ¿cierto? La convección es la que define en estas latitudes cómo es la distribución de la precipitación. Esa es la idea que tenemos, ¿cierto? Entonces hay una conexión ahí muy fuerte. Y bueno, y si vamos y miramos cómo es esa topografía, ¿cierto? Cómo están las montañas aquí en esta región, pues es muy complejo. Ya, pues aquí yo creo que todos sabemos cómo es, no necesito demorarme mucho acá. Tenemos pues unas líneas de costa complejas con el Mar Caribe, el Pacífico, las tres cordilleras, el Valle del Magdalena, el Valle del Cauca, toda esta parte de la Amazonía y la Orinoquía. Algo que a veces se nos olvida aquí en Colombia es que la cordillera oriental aquí pues sigue, ¿no? En Venezuela a veces los mapas de Colombia como que olvidan ese pedazo, pero esto sigue hacia allá y también es muy importante toda esta región.
Y eso, por supuesto, pues tiene un impacto muy grande en cómo se distribuye la convección, porque por supuesto la convección con esas condiciones de frontera tan específicas en superficie, pues no se va a distribuir homogéneamente, sino que va a tener unos lugares preferenciales donde ocurre y cuando ocurre también. Y eso es un poco lo que yo quería investigar con este trabajo. Y claro, no soy el primero, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado esto, pues aquí, por supuesto, varios de ustedes están aquí en esta lista. Desde hace varias décadas se ha venido estudiando muchos aspectos de la precipitación y de la convección en Colombia. Pues empezando por los trabajos de Oscar Mesa y Germán Poveda, lo que hizo Brian Mapes en sus artículos del 2003, etcétera, etcétera, ¿no? Y recientemente todos los estudios que ha habido, aquí hemos visto algunos de Giovanna Yepes, John Mejía. Entonces, hay bastante información, pero es tanto lo que ocurre aquí en términos de convección y es tan complejo que pues todavía nos falta mucho por entender y por conocer de la convección en este lugar del mundo. Entonces, como para resumir un poquito esa motivación, tenemos pues que la convección es lo que domina la precipitación en el trópico. No sé si domina es la palabra o determina la precipitación en el trópico, eso ya lo sabemos. Y esa red de pluviómetros que tenemos en esta región, pues no es, a pesar de que es muy grande, ¿cierto? Con una topografía tan compleja, con unas costas tan complejas, con todo lo que ocurre aquí, pues eso nunca va a ser suficiente para poder resolver esa complejidad, tanto espacial como temporal, de la precipitación en la región y por lo tanto de la convección también. Y pues aprovechando que ya a estas alturas tenemos suficiente información satelital y buenos satélites ya calibrados que nos dan buena resolución espacial y temporal, pues podemos a través de eso, de una forma, digamos, sencilla, identificar eventos convectivos y hacer como una estadística de todos esos eventos para estimar su distribución tanto espacial como temporal. Y claro, todo eso a partir de un análisis más bien automatizado, pues porque no nos serviría de mucho analizar un par de eventos, ¿cierto? Sino que necesitamos realmente una muestra grande de muchos eventos convectivos para poder empezar a identificar esos patrones. Y eso, pues para eso necesitamos primero esa información satelital que es homogénea en el tiempo, ¿cierto? Y que tiene buena cobertura espacial. Y pues un sistema automatizado. Entonces, pues necesitamos, por supuesto, un computador para hacer ese análisis y no tener que hacerlo a mano, uno a uno. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos eventos convectivos? Claro, yo lo que hice fue tratar de ir a lo más fundamental, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos define un evento convectivo, de convección profunda específicamente? Pues son esas corrientes ascendentes muy intensas que generan las nubes de desarrollo vertical, que hacen que el tope de la nube crezca rápidamente, ¿cierto? Y llegue a niveles muy altos. Entonces esa temperatura del tope de la nube va a llegar a valores muy bajos. Y eso, pues la forma más sencilla de verlo con un satélite es con las imágenes infrarrojas. Entonces, yo únicamente utilicé imágenes infrarrojas. Claro, hoy en día ustedes dirán, pues hay muchos otros productos, ¿cierto? Mucho más sofisticados. Hay incluso pues con radares, etcétera. Pero pues hay que empezar por lo más fundamental y de hecho pues es lo más importante para definir un evento convectivo es eso, ¿cierto? Es ese desarrollo vertical que tiene y eso pues se ve directamente en la temperatura del tope de la nube. Que en el satélite pues lo vamos a ver como la temperatura de brillo en alguna banda del infrarrojo, ¿cierto? Que no es necesariamente exactamente lo mismo que la temperatura del tope de la nube, pero sí es una buena aproximación. Entonces hay tres aspectos de esos eventos convectivos que podemos detectar allí. El primero es que pues, se va a generar, digamos, un área grande, relativamente grande, de baja temperatura del tope de la nube. Ahorita miramos qué es exactamente eso de baja temperatura. Pero pues quiere decir que la nube tiene que llegar a un cierto nivel, ¿cierto? Para que podamos hablar de convección profunda. Dentro de esa área amplia donde hay esa baja temperatura, también debe haber alguna región donde la temperatura llega a valores aún más bajos, como el punto donde la convección es más intensa, donde las corrientes ascendentes realmente llegan a su punto más alto. Pero eso no es suficiente, también
esperamos ver un crecimiento vertical rápido, ¿cierto? Porque estas nubes, como tienen corrientes ascendentes fuertes, que de pronto pueden llegar, no sé, 30 metros por segundo, cosas de ese estilo, pues crecen muy rápidamente y por lo tanto se debe ver en las imágenes de satélite una disminución rápida de esa temperatura al tope de la nube, la temperatura de brillo. Entonces, esos tres aspectos son los que yo utilizo para identificar los eventos convectivos de una forma automatizada. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, aprovechando que tenemos la generación anterior a la que está actualmente operacional del GOES, ¿cierto? El GOES 13, tenemos 7 años de temperatura de brillo. Este es el periodo operacional de este satélite, del 2011 a 2017. Entonces, esos 7 años ya nos dan como un periodo suficientemente largo para tener una buena estadística de eventos. Pues no diríamos ya una climatología, pero sí vamos a tener suficientes eventos para poder ver distribuciones y patrones, etcétera. Como les decía, pues yo utilizo la banda del infrarrojo, la de 10.7 micrómetros, que tiene una resolución más o menos de 4 kilómetros espacialmente y 30 minutos para esta zona del mundo. O sea, una imagen cada 30 minutos. Ahora, esto de identificar eventos convectivos con imágenes del infrarrojo no es nada nuevo, esto se hace desde hace varias décadas, hay varios ejemplos. Digamos que lo interesante aquí es hacerlo pues con estas imágenes que tienen pues cada vez mejor resolución, ¿cierto? Entonces nos permiten identificar eventos, no solamente los eventos pues más grandes, ¿sí? De mesoescala y cosas de ese estilo, sino que también podemos identificar eventos pequeños. Sabemos que aquí en Colombia, con esa topografía tan compleja que tenemos, gran parte de los eventos convectivos, si no estamos, digamos, en el Pacífico, en el Magdalena o en la Orinoquía o la Amazonía, muchos de esos eventos son relativamente pequeños, entonces también necesitamos una buena resolución para identificarlos. Entonces, muy por encima, ¿cuál es este método para identificar los eventos convectivos? Lo primero que hay que hacer es, digamos, yo tengo una imagen como esta, esto es una imagen de 2017, ¿cierto? Yo necesito poner todo en una grilla uniforme, ¿sí? Esto pues tiene resolución de 4 kilómetros, pero cada imagen, pues esos son píxeles realmente. Entonces yo tengo que promediar esas temperaturas de brillo a una grilla uniforme para poder luego hacer un seguimiento en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, al promediar eso a una grilla, yo lo hago a una grilla de 16 por 16 kilómetros cuadrados. Eso pues también la decisión de qué tamaño de grilla pues depende un poco de qué tipo de eventos convectivos quiero yo identificar y también pues los umbrales que voy a tener que utilizar. Pero pues esto es un tamaño razonable teniendo en cuenta pues el tamaño mínimo de un evento convectivo que nos interesa en esta región. Entonces cuando hago yo eso, la imagen se me convierte en algo así, ¿sí? Entonces fíjense que ya se ve un poquito más pixelada, ¿cierto? Pero ya eso me permite pues tener una grilla uniforme que siempre va a ser la misma para todas las imágenes, para hacer el seguimiento mucho más fácilmente y con menos ruido que si lo dejo con la resolución original de 4 kilómetros. Entonces, para identificar un evento, digamos a partir de esta imagen, yo lo que necesito es encontrar primero todas las regiones que tengan una temperatura de brillo menor a 235 Kelvin. Entonces, en este caso, estas regiones así como pues de este color como magenta, son las que me estarían indicando ese umbral de temperatura de brillo. Pero además de eso, como les decía, yo necesito que pues eso ya me indica un cierto nivel al que está llegando la nube, ¿cierto? Pero necesitamos que haya al menos una pequeña parte dentro de esa nube que llegue más arriba. Es decir, entonces, que al menos haya una de esas casillas que esté metida dentro de esa región de temperatura menor a 235 Kelvin, que llegue a 210. Esas son las que están aquí en este verde. Entonces, ahí puedo decir yo, bueno, esto es posiblemente un evento convectivo, ¿sí? Pero para poder considerarlo como un evento convectivo, yo necesito también observar, entonces para eso ya necesito varias imágenes, necesito observar un decrecimiento de la temperatura de brillo de al menos 50 Kelvin en 2 horas. Todos estos son, digamos, valores umbrales que pues no me los inventé yo de cero, sino que ya mirando la literatura y ejemplos anteriores,
de ahí uno empieza a probarlos, a ajustarlos, a hacer, pues, a mirar sensibilidades y más o menos pues funcionan bastante bien y pues yo podría cambiar esto ligeramente y no va a cambiar el resultado de fondo. Y por último, ya más como una verificación, uno puede mirar que la precipitación estimada por el TRIM también pues me indique que hay un evento convectivo. Esto al final no cambia mucho porque como la resolución temporal del TRIM es como de 3 horas, pues es difícil, o sea, siempre funciona lo que cuando uno identifica un evento de estos, siempre va a haber una señal de precipitación en el TRIM que lo confirme. Ahora podríamos utilizar, por ejemplo, iMerge, que tiene mucha mejor resolución para hacer una verificación más específica. Pero cuando empecé yo a hacer esto, todavía no estaba disponible, entonces no lo hice. Y por supuesto, una vez yo ya tengo entonces este evento aquí, por ejemplo, identificado, entonces yo tengo que mirar la siguiente imagen 30 minutos después y ver, bueno, sí, seguramente voy a identificar este mismo evento, pero un poquito desplazado. Entonces, a partir de las regiones en que coinciden los dos eventos, yo tengo que pues, inventarme alguna manera de que el programa automáticamente decida si ese es el mismo evento o si es un evento distinto. Va a depender de qué tan lejos están los dos eventos pues, en las dos imágenes. Y eso me permite hacerle un seguimiento en el tiempo. Eso pues tiene un montón de complicaciones de fondo que no voy a entrar en esos detalles, pero funciona bastante bien y en últimas es un método pues muy sencillo. Fíjense que es solamente mirar temperaturas de brillo en el infrarrojo y ya. La ventaja de esto pues también es que funciona igual de día o de noche, no importa para nada eso. Y al final, entonces para todo ese periodo desde el 2011 al 2017, esos 7 años, identifiqué 77.182 eventos. Pues el programa los identificó. Eso da más o menos como para unos 30 eventos de convección diarios en toda esta región, que pues tiene sentido, ¿no? Yo creo que más o menos es lo que uno esperaría para toda esta región, ¿sí? En promedio. Y bueno, vamos a los resultados, que es como lo más interesante. Entonces, una vez uno tiene toda esa cantidad de eventos, ¿cierto? Pues empieza a buscar patrones, a mirar las estadísticas, cómo están distribuidos en el tiempo, en el espacio. Lo primero es mirar su distribución espacial. Entonces, estas dos figuras están mostrando esa densidad de ocurrencia de los eventos. Entonces, por supuesto, las unidades de esto es, digamos, eventos por kilómetro cuadrado por año. Y está hecho de dos maneras, por eso hay dos figuras. Una es, a la izquierda, es teniendo en cuenta el área de la temperatura de brillo que está por debajo de los 235 Kelvin. Entonces, eso pues digamos que la idea de eso es ver más o menos cuál sería el área de influencia de los eventos, porque por supuesto los eventos, la temperatura de brillo más baja que va a alcanzar pues va a estar en un punto donde la intensidad de la convección es máxima, digamos, pero pues el área de impacto del evento convectivo en sí, la tormenta, lo que sea, pues va a ser un poco más amplia y eso pensaría yo que se estima mejor con esta área por debajo de la temperatura de brillo, por debajo de los 235. Pero pues si lo hacemos únicamente mirando las áreas que tienen temperatura de brillo, la mínima temperatura de brillo de cada evento, entonces ahí ya estamos solamente identificando para cada evento una casilla, ¿cierto? Un puntito de grilla. Entonces, por supuesto, pues esa distribución se vuelve más puntual. Fíjense que al final es lo mismo, solamente que aquí está más localizado. Entonces aparecen como lo que yo llamo unos hotspots, no sé cuál sería la traducción al español realmente. Y hay pues unas cosas muy particulares. Obviamente esos hotspots están principalmente sobre el continente, no sobre los océanos. La única excepción sería pues el lago de Maracaibo, que pues uno podría decir que en realidad eso es casi continental, pero bueno, es un lago, ¿cierto? Pero aparte de eso, todos los demás hotspots están prácticamente sobre el continente o de pronto aquí ya muy cerca a la costa en el Pacífico. Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, fíjense que todos estos hotspots que aparecen acá, exceptuando dos, están en el costado occidental de las cordilleras, ¿sí? Cuando tenemos una cordillera, aquí no nos aparece, fíjense, digamos en la cordillera oriental, no hay ningún
punto donde vea uno convección que esté, pues, un punto preferencial para la convección. No, todos están en el costado occidental, ¿sí? Estos dos, por ejemplo, acá, este está en el costado occidental de la Serranía de San Lucas, que queda aquí. Todos estos al costado occidental de la cordillera occidental. Pero entonces hay solamente dos excepciones. Una es aquí, en la cordillera central, esto viene a ser, no sé, por ahí a la altura de La Dorada, Puerto Triunfo, por ahí, por esos lados. Y aquí, como en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, ¿sí? Donde esos hotspots están en el costado oriental. Por lo demás, todos están en el costado occidental, es decir, como al lado sotavento de donde viene el flujo predominante, que serían, pues, los alisios del este. Luego, si miramos en términos del tamaño de estos sistemas convectivos, ¿cuál es el área que cubren y el tiempo, su persistencia, digámoslo así? Entonces, la figura a la izquierda muestra el tamaño promedio de los eventos en miles de kilómetros cuadrados, y la de la derecha muestra su duración en horas, la duración promedio. Por supuesto, ahí hay variabilidad, pero pues estos son los promedios simplemente. Entonces, lo primero que uno ve es que esos hotspots que les mostré en la imagen anterior, que están sobre el continente, en realidad son muchos eventos, una frecuencia muy alta concentrada en un lugar muy específico, pero son eventos que tienden a ser más bien pequeños y cortos. Aquí esos hotspots no se ven, ¿sí? Aquí lo que vemos es que los eventos más grandes, los sistemas de mesoescala, por ejemplo, pues no ocurren en esos hotspots, sino ocurren, por ejemplo, aquí en el Pacífico, en el Magdalena, ¿sí? Tanto en el Bajo Magdalena como también por aquí en el Valle Medio del Magdalena, y por aquí en la cuenca del Amazonas y del Orinoco, ¿sí? Y pues un poco también, digamos, aquí en el Caribe, pero digamos es más notorio de esos tres lugares. Pero en términos de duración, entonces, los eventos que ocurren en el Pacífico son grandes en extensión y también tienen buena persistencia, ¿sí? Promedios de más de 5 o 6 horas más o menos. Algo parecido ocurre por aquí en el norte de Colombia, en el Magdalena Bajo y en el Magdalena Medio. Pero en cambio, por aquí en la parte del Amazonas y el Orinoco, los eventos, a pesar de que son grandes, no son tan largos, no son tan persistentes, ¿sí? Aparentemente son más cortos. Entonces ahí hay ya algo pues interesante para estudiar. No es evidente por qué esa diferencia en términos de la relación entre el área de cobertura y su persistencia. Bueno, y otro punto muy interesante es el ciclo estacional. Entonces, ¿cómo es esa estacionalidad de los eventos de convección? Y cómo se relaciona, por supuesto, con la estacionalidad de la precipitación, que pues esperamos que estén cercanos, pero pues no necesariamente van a ser idénticos. Entonces, si uno mira en toda el área, hace un histograma del número de eventos en función del mes del año, ¿sí? Pues lo que vemos es prácticamente lo que esto está representando es cómo es esa migración de la ITCZ, ¿cierto? Estamos viendo, y si lo miramos aquí, la distribución espacial mes a mes, pues ahí vamos viendo cómo la ITCZ está por aquí a principios del año, está más al sur, ¿cierto? Y se va moviendo hacia el norte, llega a su máximo por aquí de pronto entre julio, agosto, septiembre, y luego vuelve a coger hacia el sur. Entonces estamos viendo más o menos esa migración de la zona de convergencia intertropical, que es lo que siempre hemos escuchado, que eso pues, es lo que determina principalmente la estacionalidad de la precipitación en esta región. Otra cosa interesante aquí es que, pues que de pronto es un poco obvia, pero es importante decirlo, es que esos hotspots, esos puntos esos lugares donde la convección tiende a ocurrir con más frecuencia, no se mueven del lugar a lo largo del año. Siempre están en el mismo sitio, simplemente hay meses del año en que se activan y otros en que no, dependiendo de dónde están, pero no se desplazan. Entonces eso pues obviamente indica que esos hotspots están relacionados pues con las mismas condiciones de frontera de la superficie, con cómo es la topografía, cómo son las costas, etc. Eso es algo que está fijo, amarrado a esa condición de frontera en la superficie. Ahora, para mirar ya un poco más en detalle cómo es esa estacionalidad de la convección. Entonces, pues yo ahí me inventé dos índices muy sencillos.
para básicamente mirar dos aspectos. Uno es, hay una cuestión que en esta región del mundo siempre hablamos, es que si la precipitación, o en este caso la convección, es bimodal o unimodal, si tiene un pico durante el año o si tiene dos. Y sabemos que gran parte del país es bimodal, pero otra parte es unimodal. Entonces, ¿qué pasa con la convección en ese sentido? Y la otra es la relación, digamos, de esa estacionalidad, qué tan grande es la amplitud de la estacionalidad, ya sea bimodal o unimodal, con respecto al promedio. Entonces, el índice S sub 0, esto lo obtengo yo a partir de hacer un análisis de Fourier, una transformada de Fourier, y obtener los tres coeficientes de los primeros términos, digamos el A sub 0, sería el coeficiente correspondiente al promedio de la serie, ¿sí? No le voy a quitar el promedio para mantener esa información ahí. Y el A sub 1 sería el coeficiente de la periodicidad anual, es decir, con un solo pico al año, y el A sub 2 sería el de la periodicidad semianual con dos picos en el año. Entonces, comparando esos coeficientes, yo puedo mirar, en el caso del índice S sub 0, lo que yo estaría mirando es la relación entre el promedio anual de los eventos de convección y la amplitud de la estacionalidad combinada de anual y semianual, ¿sí? O bimodal y bimodal. Entonces, esto me está mostrando ese valor de S sub 0 para todo el área. Un valor alto de ese sub 0 lo que me estaría indicando es que el promedio anual es alto comparado con la amplitud estacional. Es decir, los lugares aquí que están más oscuros, como por ejemplo aquí el Pacífico, ¿cierto? Lo que me dice esto es que el promedio es muy alto comparado con la estacionalidad, es decir, allá hay convección prácticamente durante todo el año. Unos meses de pronto un poquito más que otros, pero el promedio es que hay eventos todo el año. Y lo mismo pues ocurre en ciertos lugares, fíjense que no es homogéneo, ¿sí? Y por aquí hacia el Amazonas vuelve a pasar un poquito lo mismo. Los valores más bajos quiere decir que la estacionalidad es fuerte, que hay variación grande de mes a mes. Y el otro índice, este de acá, entonces simplemente me está comparando los dos coeficientes relacionados con la periodicidad anual o semianual. Entonces, un valor positivo, en este caso que está aquí en rojo, me estaría indicando una estacionalidad unimodal, es decir, un solo pico al año, y un valor negativo, que estaría aquí en azul con esos punticos, me estaría indicando una distribución bimodal con dos picos al año. Y lo que uno ve aquí en esta figura, que es bien interesante, es que olvidémonos por un segundo del Pacífico. Si miramos solamente aquí esta parte continental, pues esto sería bastante consistente con esa migración de la zona de convergencia intertropical, que estaríamos diciendo, pues en esta zona más o menos central es donde la ITCZ atraviesa una vez hacia el norte y luego una vez hacia el sur, ¿cierto? Mientras que aquí al norte de Colombia, pues solamente llega una vez cuando llega al norte y cuando llega a su punto más al norte y luego se devuelve, y lo mismo aquí abajo. Entonces, coincide bastante bien con ese modelo conceptual que tenemos de la zona de convergencia intertropical. Sin embargo, pues aquí en el Pacífico, y eso pues, no lo puedo explicar mejor seguramente yo, ¿no? Alguno de estos que han estudiado muy a fondo lo que ocurre allá en la costa pacífica, allá pues es todo el año, pues no es bimodal, es más bien unimodal, solamente desaparece un poco la convección durante los meses de principio de año, digamos. Pero entonces lo interesante es, por ejemplo, fíjense aquí, en este recuadro 12, que es en la parte de la cuenca del Amazonas, la estacionalidad de la convección es bimodal, fuertemente bimodal, ¿sí? Tenemos dos picos, ¿sí? Muy claros en lo que son las temporadas de lluvias, que aquí en el centro del país tenemos esas dos temporadas, ¿cierto? Por ahí marzo, abril, mayo, y luego por allá de septiembre a noviembre. Y luego dos temporadas con menos eventos convectivos, especialmente a principio de año, pero aquí también se reduce considerablemente los eventos convectivos. Y eso pues es interesante porque sabemos que la precipitación en esta región es unimodal, solo tiene un pico al año. Entonces si miramos aquí, por ejemplo, me tomé el atrevimiento
de poner una figura del artículo de Urrea y otros ahí, creo que me parece que Oscar Mesa es uno de los coautores. Aquí están mostrando cómo es esa estacionalidad de la precipitación y pues esto se sabe también por los atlas climatológicos del IDEAM, todo eso, toda esta región es, lo que está aquí en azul es claramente unimodal. Entonces aquí siempre sabemos que aquí debería haber un solo pico de precipitación al año que ocurre más o menos hacia mitad de año. Entonces, pues es interesante, bastante curioso en términos del número de eventos de convección. Aquí lo que tenemos es una distribución bimodal. Entonces hay algo que sabemos que está lloviendo, no estamos cuestionando eso, sabemos que llueve bastante en esta época, pero aparentemente hay una desconexión entre esa precipitación y los eventos de convección. Entonces entender eso pues sería una pregunta que surge de estos resultados. Bueno, y para no alargarlo demasiado, el ciclo diurno, esa es otra cosa muy interesante que se puede mirar acá, porque tenemos suficiente resolución espacial. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues para cada una de esas grillas que tengo en todo este dominio, puedo mirar a qué hora del día es cuando son más frecuentes los eventos de convección. Y lo que vemos es que, pues primero, es que se ve muy bonito acá, es esa diferencia entre convección diurna o en las horas de la tarde y la convección nocturna que ocurre en los océanos. Entonces, sobre el continente tiende a ser convección en horas de la tarde y en los océanos es convección nocturna. Sabemos que eso es así, pero pues es muy bonito ver cómo las líneas de costa se diferencian súper claro mirando únicamente esa hora del pico de eventos convectivos. Pero aún así, en toda la parte continental hay algunas zonas interesantes donde hay convección nocturna, donde hay más convección nocturna que diurna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el lago de Maracaibo, sabemos que es así, pero no solo en el lago, también en esta parte aquí del Catatumbo, ¿cierto? Todo esto es convección nocturna. Lo interesante es que ocurre un poco antes en este sector aquí al occidente del lago y luego un poco más tarde en la noche sobre el lago. Algo parecido ocurre aquí en el Valle del Magdalena, ¿sí? En este sector de la parte más al sur. Bueno, aquí lo podemos mirar con esto. Aquí ocurre un poco más temprano y aquí un poco más tarde. Estos son los histogramas que me muestran esa distribución. Fíjense cómo esta cajita aquí, número 5, es por ahí más o menos donde está Barranca Bermeja. Tiene una distribución temporal muy parecida a la del lago de Maracaibo, ¿sí? O sea, ahí ocurre la convección, tiende a ocurrir a las mismas horas. Y en esta de acá, no la estoy mostrando en la 10, pero la 10 y la 4 también se parecen mucho. Solo que ocurre más temprano, ocurre por aquí antecitos de medianoche, la convección en estas dos. Entonces parece haber como una similitud entre esas dos regiones muy fuerte. Y por ejemplo aquí en la costa Caribe entonces tenemos claramente un pico en horas de la tarde, que además fíjense con los colores, no sé si alcanzan a ver, pero se ve muy claramente cómo a medida que me alejo de la costa el pico de la convección es un poco más tarde en la tarde, o sea ahí claramente hay un efecto de la brisa de mar, pero hasta dónde llega esa brisa de mar no es tan claro. Aquí ya hay un cambio muy drástico, esto ya no puede ser brisa de mar. Aquí también hay convección nocturna en este punto. O sea, hay una cantidad de patrones muy interesantes que no se han estudiado muchos de ellos todavía, o que algunos se han documentado, pero que no se sabe, no hay una explicación de fondo de cómo funciona. Entonces, bueno, aquí estoy mostrando solo algunos ejemplos. Aquí para ver el ciclo diurno es útil mirarlo de esta manera, en intervalos de a 2 horas. Tal vez vale la pena mirarlo primero arrancando aquí hacia el mediodía. Entonces hacia el mediodía empieza a formarse convección por aquí primero como en el Amazonas y Orinoco, ¿cierto? Va creciendo y empiezan a aparecer esos hotspots donde tiende a ocurrir la convección muy localizada, tienden a ser más que todo en horas de la tarde, ¿sí? Es convección diurna, la clásica que ya comprendemos muy bien, ¿cierto? Pero luego a medida que empieza la noche, fíjense aquí, antecitos de medianoche, entre 10 de la noche y la medianoche, hay dos hotspots que son justamente esos dos que les decía yo que ocurren
en el costado oriental de alguna cordillera, que son las dos excepciones. Todos los demás están en el costado occidental. Y eso pues tiene una explicación en toda la parte de meteorología de montaña. No voy a entrar en esos detalles además porque no soy experto en eso. Pero entonces estos dos claramente obedecen a algún proceso similar, seguramente, ¿sí? Y luego de eso, un poco más tarde, entonces empieza a disparar la convección nocturna en el lago de Maracaibo. Esa es bastante localizada, ¿cierto? Pero también la otra es la del Valle del Magdalena, ¿sí? Tanto el Magdalena Medio como el Magdalena Bajo y un poquito aquí el Cauca Bajo también. Eso pues es convección un poco más distribuida en un área más grande, por eso no se ve tan puntual aquí esos hotspots, pero es muy consistente ese patrón, ¿sí? De a qué horas es que va ocurriendo. Y aquí nuevamente pues la del Pacífico, que John sabe tanto de eso y nos ha contado cómo funciona. Y luego, pues el mínimo, cuando hay menos actividad convectiva, pues siempre es en horas de la mañana. Pero aún así, aquí no se ve tan claramente, pero igual aquí sigue habiendo muchos eventos que persisten hasta las horas de la mañana, ¿no? En el Pacífico especialmente, sino que ya están distribuidos en un área más grande, entonces no se ve tan claro en esta imagen. Bueno, y para terminar, pues básicamente de aquí surgen más que conclusiones, son como preguntas para hacer nuevas investigaciones. Entonces, pues identificamos varios lugares de interés para hacer estudios más detallados, en particular en términos de la convección nocturna continental, como el Valle del Magdalena, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo con uno de los estudiantes de nuestra maestría aquí en la universidad, es estudiar cómo es que funciona esa convección nocturna en el Valle del Magdalena. Otro muy interesante que también está empezando una estudiante de la maestría es a mirar qué es lo que pasa con esa desconexión de la estacionalidad de la convección y de la precipitación en las cuencas del Amazonas y Orinoco colombianas. Porque digamos muchos de los estudios que se han hecho de convección en el Amazonas se han enfocado en la parte no tanto de Colombia sino más al sur, más en Brasil entonces realmente no es exactamente lo mismo, entonces vale la pena estudiar un poco más esa región. Otro aspecto interesante es ese régimen de brisa de mar que hay en la costa Caribe, ¿sí? Y cómo se interrelaciona con la Sierra Nevada de Santa Marta, que no lo mencioné aquí, pero claro, la Sierra Nevada de Santa Marta es un obstáculo ahí gigante que tiene que tener un impacto muy grande en la distribución de esos eventos de convección en toda esa parte norte del país. Eso es otra cosa interesante para estudiar. Y por último, pues lo que ocurre en el Pacífico, que es lo que ya mucha gente ha estudiado bastante, pero sigue habiendo muchas preguntas allí. En general, pues los patrones que yo observé acá son consistentes con esos resultados recientes de John Mejía, de Joana Yepes, y bueno, y dan pues para seguir investigando allí. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Si necesitan, si quieren ver el artículo en sí, pues por supuesto me pueden escribir, se los envío. Los que no lo puedan descargar. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. No, buenísimo. Preguntas. Daniel. Creo que John tiene una pregunta. Francina, sí, hola. Daniel, gracias. Qué orden y qué claridad. Me encanta la forma en que lo presentas y es muy bonito ver esa recopilación de ideas. Y la que más me llama la atención tiene que ver con la desconexión de la convección y la precipitación en la zona del Amazonas. Y me pregunto si has... no sé, no me atrevo a decir mucho por qué puede ser, pero ¿qué has indagado o qué crees que puede haber como forzamiento primario al respecto? ¿Los aerosoles te suenan como algo importante? Pues la verdad los aerosoles no lo había pensado. Lo primero que se me ha ocurrido, que es lo primero que vamos a tratar de investigar, pero pues no hemos comenzado a hacer eso, es mirar si es una cuestión de que el algoritmo que yo tengo para identificar los eventos de alguna manera esté dejando por fuera algún tipo de eventos que de pronto son los que ocurren en esa época del año, que es pues a mitad del año, que es cuando está el máximo de precipitación.
Entonces, como que de pronto esos eventos sean más eventos no sé, de pronto más grandes que se han generado más hacia el oriente de la cuenca del Amazonas y que llegan ahí ya muy grandes y de pronto entonces el algoritmo no los alcanza a identificar porque ya están armados o algo así. Esa es una hipótesis que tengo, pero pues toca verificarla haciendo más experimentos, pues cambiando el algoritmo y todo eso. O que sean de pronto eventos de convección no tan profunda, también podría ser. Que no alcancen a llegar a esas temperaturas de brillo que yo estoy teniendo como umbrales, podría ser. Pero pues eso es lo que digamos que no queremos investigar a ver, porque es realmente interesante esa desconexión. Y el hecho de que, digamos, la distribución bimodal que vemos en la convección, pues tiene sentido con esa idea de la zona de convergencia intertropical, pero entonces lo que no tiene sentido es la unimodalidad de la precipitación, que es más difícil de entender, pero sabemos que está ahí, entonces... Claro. No, y lo Sí. digo es porque en el norte de Ecuador, en el oriente de Ecuador hemos trabajado con algunos investigadores ecuatorianos y la convección panda resulta ser un mecanismo muy activo y asociado a ese tipo de convección surge mucho de su eficiencia asociada a la interacción con aerosoles, Con que aerosoles. en la cuenca del Amazonas han ganado mucho protagonismo últimamente en términos de su potencial para servir como núcleos de condensación y bueno, sí, creo que Sí. es una gran pregunta, obviamente aislando el hecho de que sea un artefacto del tu algoritmo, ¿cierto? Pero Claro. creo que ahí hay algo interesante y me parecería muy interesante seguir aprendiendo al respecto. Gracias, Daniel. Sí, gracias, John. Sí. Hay un comentario rápido en el chat sobre, dice, es sobre la metodología de la serie de Fourier. No sé si lo quieres leer. Dice, dijiste que por una transformada de Fourier se calculan los 3 primeros coeficientes de tus índices. Creo que se trata de una serie de Fourier, no de su transformada, ¿cierto? Sí, bueno, al hacer la transformada obtengo los coeficientes de la serie, básicamente. Sí. Ok, Gabriel tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, Daniel. Pues no sé, quería preguntarte si en ese estudio que has hecho de los procesos convectivos se han tenido en cuenta las circulaciones de vientos. Recuerda que tenemos brisas de montaña, de valles interandinos, así como las brisas de mar y de tierra. En la costa Caribe se ven muy marcadas, especialmente la brisa de mar y la brisa de tierra. Voy a quedar su batería. Y el comportamiento de la circulación de la Sierra Nevada de Santa Marta es fundamental, así como el giro de los vientos por temporalidades producen o reducen los procesos convectivos dependiendo de la estacionalidad. Sí, pues justamente digamos, eso sería parte de lo que hay que mirar en un siguiente paso. Lo que yo hice fue únicamente utilizar las imágenes de satélite en el infrarrojo para identificar los eventos y mirar cómo se comportan, ¿sí? Tener esa idea, esa observación, es prácticamente una observación de dónde están ocurriendo y en qué momento del año y a qué horas del día ocurren los eventos convectivos. Y pues plantear algunas hipótesis para los procesos, los lugares, digamos, ahí de interés que se identifican. Pero claro, el siguiente paso sería ir y mirar, entonces, por ejemplo, allá en la costa Caribe, qué papel juega esa brisa de mar, qué papel juega la circulación alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso sería, digamos, ya para un siguiente paso de ir a estudiar esos lugares específicamente y buscar las conexiones con todos esos procesos. Pero hasta este punto lo único que hice fue mirar la distribución a partir de esas imágenes satelitales en el infrarrojo. Gracias. Tatiana tiene una pregunta, yo la voy a leer.
Daniel, yo tengo una pregunta. Me llama mucho la atención que de las áreas identificadas ninguna correspondió con áreas de altura como el altiplano cundiboyacense, en donde procesos convectivos profundos son aparentemente frecuentes. Y en particular me llama la atención por el tema de la formación de granizo. Sí, pues lo que pasa es que, claro, nosotros como vivimos aquí arriba, vemos esos aguaceros a menudo y sentimos que, pues, que ocurren con mucha frecuencia, pero en realidad no son tan frecuentes, son mucho más frecuentes en esos otros lugares, en el Valle del Magdalena, por ejemplo, son mucho más frecuentes. Pero pues no quiere decir que aquí no ocurran, simplemente son menos frecuentes. Y claro, aquí además tienen el problema de que el granizo no se ha descongelado cuando llega acá, ¿cierto? Entonces, cuando se dan esos eventos, pues puede haber eventos de granizo que son un problema, pero realmente en términos estadísticos no son tan comunes como en estos otros lugares que están más abajo. Es que los lugares a elevaciones más bajas, pues tienen más energía convectiva disponible, ¿no? Hay más humedad disponible, se van a formar muchas más tormentas allí. Lo que no quiere decir que aquí más arriba en el altiplano no se formen, pero no son tan comunes. Última pregunta porque tenemos... a ver, espérate. Con la típica de convenciones, no, pero ir de una grilla de 4x4 a una 16x16 podría causar que nos identifiquen algunos hotspots. ¿Qué tan sensibles son esos resultados a la resolución espacial de la información considerada? Pues lo que pasa es que pues hay que pensarlo en términos de el tamaño de un evento convectivo típico que queremos identificar. Entonces, si digamos 16 kilómetros por 16 kilómetros es un tamaño relativamente pequeño para un evento convectivo, ¿cierto? O sea, si hay un evento convectivo más pequeño que eso, pues realmente sería muy pequeño, ¿no? No sé cómo decirlo, pero no sé, si lo ponemos a escala de Bogotá, en Bogotá los eventos convectivos, estos últimos días ha habido unos cuantos aguaceros por ahí en las tardes. Normalmente no, a veces ocupan toda la ciudad, pero normalmente solo un pedazo de la ciudad, ¿sí? Y eso puede ser de un tamaño más o menos de unos 16 kilómetros por 16 kilómetros. De ahí para allá, pues todo va a quedar resuelto con esa resolución. Tendría que ser un evento muy pequeño y ahí normalmente no van a ser eventos muy profundos. Un evento que solo se pueda identificar en 4 kilómetros, pues va a ser más bien probablemente convección somera o no va a llegar realmente a niveles muy altos. Entonces, para eso, digamos, es algo que yo intenté con varios parámetros, cambiando los umbrales, cambiando un poco la resolución y no es muy sensible a cambios, pero ahí como que se encuentra uno un punto en el que realmente identifica bastantes eventos y se describe bien la estadística espacial y temporal. No sé si eso responde más o menos la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a nuestro siguiente expositor. Gracias, Daniel. Muy buena. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, Manuel, ¿intentas compartir, por favor? Creo que me tienes que dar... No te la da. Me dijo, perdóname. Si no te preocupes, no, digo que te salí. Listo. Listo. Ok. Bueno. Entonces, espérate, te presento. Dale, tranquila, no, voy a empezar la presentación. Okay. Creo que ve mi pantalla, ¿está bien? Sí. Manuel Zuluaga es ingeniero civil con maestría en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en ciencias de la tierra y la atmósfera de Georgia Institute of Technology. Ha trabajado como investigador postdoctoral en la Universidad de Washington en Seattle y en los últimos años como investigador científico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. También pertenece al grupo de Research and Development de la compañía Climate Forecasting Application Network de Reno, Nevada. Y hoy nos va a hablar sobre las características de tormentas convectivas extremas que se asocian a emergencias de origen meteorológico en Colombia y evaluación de los posibles cambios futuros en escenarios de variabilidad climática. Gracias.
Bueno, muchas gracias Francina y muchas gracias a Iván y a John y a Alejandro por la invitación. Me alegra mucho poder presentar este trabajo. Este trabajo es algo que vengo trabajando desde los últimos 2 años en un proyecto de investigación que es financiado por Colciencias o por MinCiencias en esta época. Y pues por supuesto quiero darle crédito a mis coautores, pues a los estudiantes y a los profesores que me ayudan en este trabajo. Y la idea es mostrarles hoy pues un poquito o hablarles un poco de este estudio de características de tormentas extremas, generalmente tipo convectivo. Disculpe la longitud del título, pero creo que resume todo lo que les quiero presentar hoy, estas tormentas que se asocian a emergencias de origen meteorológico. Y les voy a tratar de mostrar al final, pues, o en la segunda parte de la presentación, unos experimentos que hicimos tratando de entender los posibles cambios que puedan tener este tipo de tormentas en escenarios de variabilidad climática. Bueno, entonces, la motivación de este estudio, pues, o qué nos motiva a este estudio es ese reto que nos pone la región a los impactos que se puedan presentar por eventos meteorológicos extremos. Y pues, yo creo que para todos los que estamos aquí no es desconocido que la primera causa y que es muy determinante pues en la convección, en el outcome de la conversión que se genera en nuestra región, es esa alta variabilidad orográfica que tiene el terreno, no solo pues en Colombia, sino también pues en los Andes suramericanos. La otra de las causas de esta vulnerabilidad a emergencias por eventos meteorológicos extremos, yo creo que es importante, es debida pues a esa ocurrencia de lluvia de tipo convectivo, de origen convectivo en muchas partes, y que en nuestra región, en especial pues en la región norte de Sudamérica, pues y en la región sur de Sudamérica, se concentra en áreas particulares. Y yo creo que una cosa importante que hemos aprendido pues de las visiones que hemos tratado, de otros estudios que hemos hecho de la convección, es que esta no es un solo tipo de convección, ¿cierto? O sea, esta lluvia tiene muchas formas y en ciertos casos toma formas extremas que de acuerdo al tipo, ya sea convectivo, estratiforme, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea intenso, ya sea localizado, aumentan ese riesgo asociado a eventos extremos. Bueno, y la otra que es ya desde el punto de vista, yo creo que social y desde el punto de vista de infraestructura, es la gran cantidad de ciudades y municipios y asentamientos poblacionales pues en muchas partes de estas zonas de Andes que son en regiones de montaña y que en ocasiones se encuentran en los lugares que no son suficientemente aptos para afrontar estos riesgos asociados a eventos meteorológicos extremos, ¿cierto? Entonces, el caso de Colombia, pues nuestra región tiene una alta vulnerabilidad a desastres naturales que se deben a inundación y movimientos en masa. Entonces, como objetivo de este trabajo, de lo que venimos, o de ese interés que nos hemos pues propuesto en este trabajo, es la caracterización de esos sistemas de tormenta que producen situaciones de riesgo, en especial esos eventos asociados a eventos meteorológicos extremos. Esto va a ser un caso de aplicación en el territorio colombiano. Entonces, para esto vamos a utilizar una base de datos de reportes de emergencias que sean asociados específicamente a emergencias asociadas a inundación, granizo y vendaval. Vamos a utilizar información de radar meteorológico para describir la estructura de la tormenta y la acumulación por tipo de lluvia. También en algunos casos vamos a utilizar lluvia de satélite para cuando no tengamos información de radar. Y también les voy a mostrar en la segunda parte de este trabajo los resultados de la simulación utilizando este modelo WRF para casos particulares donde se consideran cuáles son los posibles cambios asociados a la variabilidad climática. Entonces, ahorita les muestro en detalle a qué me refiero. Bueno, la base de datos que tenemos o que es como fundamental en nuestro trabajo es, como es difícil a veces encontrar, pues uno podría utilizar técnicas para utilizar hidrómetros, utilizar variables polarimétricas para identificar tipos de granizo, de vendaval o de crecientes. Nosotros quisimos hacer algo distinto, quisimos ir a los reportes de la población, ya que la gente es la que se ve afectada por estos eventos, en especial eventos de granizo, de vendaval, de creciente súbita y asociados a inundación,
ir a esa base de datos, recoger esos reportes y buscar cuáles en las bases de datos que tenemos de información meteorológica, pues relacionada con meteorología, cuál es el tipo de tormenta que más probablemente generó esas emergencias. Entonces, para ello utilizamos esta base de datos de la UNGRD entre este periodo del 98 al 2019. Identificamos para toda Colombia aproximadamente 158 eventos de granizo, 5.000, casi 6.000 eventos de vendaval y 12.000 eventos de inundación. Y para hacer un análisis más detallado, porque quisimos pues hacer un análisis ya haciendo correlación con la información disponible que teníamos, escogimos 20 eventos de granizo, 51 eventos de vendaval y 43 eventos de inundación en la zona de cobertura que teníamos de la información, en especial la información del radar. Ahora les muestro un poco cuál es el tipo de información. Y aquí déjenme decir una cosa importante, y es que tuvimos que hacer, el número de eventos son tan pocos, pues pasar de 105, pues, de este número grande de eventos a 20 o a una muestra más simple, fue debido a que tuvimos que hacer una validación manual de cada uno de estos eventos, ya que en esta base de datos hay muchos de los reportes no tienen hora exacta, falta de ubicación exacta, y en el caso del granizo tuvimos que complementar la información para poder aumentar esa muestra. Entonces, ese fue el número. Creemos que la muestra, aunque es poca, nos da resultados significativos, como les voy a mostrar en unos momentos. Lo primero que pues les voy a mostrar acá es la localización de esos reportes, poniendo básicamente dónde ocurren en el mapa de Colombia. En este caso les estoy mostrando en círculos rojos dónde ocurren los eventos de granizo. Entonces, en este caso, el tamaño del círculo, por aquí se ve, es el número de granizos o el número de reportes por localización. Las granizadas en este caso se presentan, y si ustedes ven, se presentan siempre en las partes altas de las cordilleras y no se encuentran de eventos de este tipo ni siquiera en la parte norte, pues no se registran ni en la parte norte, ni en el occidente de Colombia, ni en los llanos orientales. Esto parece que tiene una razón, creemos que tiene una razón asociada a algo que decía Daniel en algún momento, y es que aunque las tormentas en el norte de Colombia o en estas regiones del Magdalena Medio son muy intensas, son muy profundas, la cantidad de gotas de granizo o de piedras de granizo que llegan a la superficie es muy pequeña, y es tan pequeña que no es suficiente para que la gente las vea o las reporte. Esa es una de las conclusiones que podemos sacar de este trabajo. En el caso de los registros de vendaval, los eventos se distribuyen en diferentes regiones del territorio, cubren una pues más uniformemente. Y aquí es importante anotar otra cosa: si ustedes ven, las bolitas están concentradas en sitios específicos. Por ejemplo, aquí en Medellín o aquí alrededor de la ciudad de Medellín tenemos una cantidad de más de 30 reportes de granizo. Y es porque en estos reportes de la base de datos generalmente no se encuentra la localización exacta en coordenadas geográficas, sino es el reporte que ocurrió en un municipio asociado al reporte. Bueno, y finalmente, para mostrarles la distribución de las inundaciones y las crecientes súbitas, se distribuyen muy parecido a las regiones de vendaval, con máximos en los piedemontes de las cordilleras e igualmente cercanos a centros poblados. Bueno, solo rápidamente, nosotros estamos utilizando la información del radar que está operado por el CIATA en Medellín. El área de cobertura pues generalmente nos sirve porque pues cubre, tiene una cobertura asociada a estos tipos de emergencia que estamos tratando de analizar. Tenemos información desde el 2013 en escaneos horizontales y verticales con una frecuencia más o menos de 5 minutos. Este es un radar polarimétrico, entonces podemos tener pues acceso a velocidad, a las diferentes variables polarimétricas para hacer una identificación del tipo de partículas si quisiéramos hacerlo. Y finalmente, yo creo que más importante, pues una cosa buena de la información de este radar a la que tuvimos acceso es que este radar es pues uno de los pocos radares que tiene una estimación cuantitativa de lluvia adecuada para este radar, calibrada específicamente para este radar. Les recomiendo pues a las personas que estén interesadas en el trabajo de Sepúlveda y Hoyos, que describen en detalle pues cuál es este QPE.
Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar para cada reporte de emergencia las series de tiempo de esas estimaciones de lluvia de QP del radar de SEATA que estaban asociadas pues, con esa tormenta que estábamos tratando de estudiar. Entonces, esta figura, lo que les muestro acá, es la acumulación diaria promedio para todos los eventos que produjeron cada una de las emergencias. En este caso, les estoy presentando los datos para los eventos de granizo, para los eventos de vendaval y para los eventos de inundación, el promedio de cada uno de esos eventos. En el tiempo cero sería pues la acumulación de la lluvia, y una cosa importante es que separamos la lluvia por esa lluvia de tipo convectivo de aquella de tipo estratiforme. También estoy mostrando acá la acumulación para horas antes o días antes, 5 días antes de ocurrido el evento y 2 días después de ocurrido el evento, ¿cierto? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar de esta gráfica es que el día de la emergencia se presenta la mayor acumulación significativa de lluvia. Pero eso no es sorprendente, pues, porque realmente es el día donde ocurrió cualquiera de estos eventos, ocurrió una tormenta significativa o que tuvo pues afectaciones significativas y nos entregó pues o nos mostró que tenía la mayor acumulación. Ahora, si miramos con más detalle, vemos que las tormentas, hay alguien que tiene abierto el micrófono, le pido el favor creo que es Álvaro Ramírez, que se apaga el micrófono. Gracias, muy amable. Se estaba devolviendo por allá la llamada. Entonces, si miramos más detalladamente, observa cómo el caso de las tormentas que más probablemente produjeron granizo, existe una gran proporción de la lluvia es de tipo convectivo, o sea, la lluvia que estaba ocurriendo el día del evento es de carácter convectivo, en mayor proporción. Y en los días anteriores no hubo una lluvia significativa o comparada pues con lo que ocurrió en ese día. Entonces, lluvia convectiva o lluvia intensa el día del evento. En el caso de la situación con vendaval, ¿cierto? Se presenta una partición de lluvia más similar, o sea, el registro de la lluvia estratiforme empieza a tomar mayor significancia en esta acumulación, pero casi pues parecido al granizo. Y ahora para el caso de las inundaciones, lo primero que se nota es que son las mayores acumulaciones comparativamente con todos los eventos, ¿cierto? No es de sorprendente, pues porque obviamente la inundación pues debe ser asociada pues a la cantidad de agua que cae de la nube. Pero aquí hay unas cosas importantes que hay que notar, y es que la partición de lluvia ya la lluvia se parte casi proporcionalmente, o sea, ya la lluvia estratiforme empieza a jugar un papel importante en ese tipo de lluvia o en ese tipo de acumulación para producir este tipo de emergencias. Y otra cosa importante en estas gráficas es que las lluvias antecedentes de los días anteriores al evento, pues a la ocurrencia de la emergencia, tuvieron un carácter estratiforme mucho más significativo que el de tipo convectivo y mucho más significativo que para los otros dos eventos. ¿Qué significa esto? Esto es una característica de lluvias estratiformes porque esto podría tener una implicación hidrológica importante. ¿Y cuál es esa implicación? Es que esta lluvia estratiforme generalmente tiene duraciones más largas, por lo que generalmente el suelo se puede saturar mucho más rápido o se puede saturar durante un periodo mucho más largo, y lo que favorece que si existiese en algún caso un evento convectivo intenso, mucha de esa agua ya no se va a infiltrar, sino que se va a escurrir fácilmente y se puede producir, o sea, hay una gran probabilidad de que ocurra un evento de estos de inundación. Voy a pasar rápidamente por esto. Quisimos después analizar la estructura espacial y temporal de cada uno de estos sistemas de tormenta. Estamos utilizando la información de este radar, como les contaba. En este caso, analizamos cada uno de los eventos, en este caso las tormentas con granizo, y les voy a mostrar un ejemplo de la tormenta de granizo, porque la mayoría de los casos, el resto de los 19 casos, eran muy similares a este tipo de características. Este evento ocurrió en Medellín el día 31 de marzo del 2015, y la característica principal son núcleos de pequeña extensión cercanos al lugar de la emergencia, núcleos de corta duración y con reflectividades de radar muy altas, reflectividades de mayor de 50 decibeles.
O sea, esto quiere decir que las tormentas que probablemente causaron la emergencia asociada con granizo eran núcleos intensos de pequeña extensión, con reflectividades de más de 50 dBz y cortas duraciones. Un ejemplo de esto es el corte vertical de la reflectividad medida con el radar para este caso, en este caso para 2 instantes durante esa tormenta. Y aquí vemos cómo se observa la forma clásica de esa torre vertical que se forma en una tormenta de este tipo, con reflectividades alcanzando reflectividades de más de 30, 40, de más de 40 o 50 decibeles, alcanzando los 10 kilómetros de altura, y ocurriendo en regiones bastante pequeñas, de 2 o 3 kilómetros, de 2 a 4 kilómetros de extensión, con reflectividades de hasta 60 decibeles. Eso se correlaciona pues con las condiciones necesarias para la ocurrencia de eventos de granizo, donde ese crecimiento de gotas, recuerden que el tamaño y la concentración es proporcional, el tamaño y concentración de gotas en la nube es proporcional pues a ese valor de reflectividad que nos entrega el radar. Entonces ese crecimiento de gotas se da muy rápido por ese ascenso tan fuerte o tan intenso de esas corrientes ascendentes que suelen suceder pues en estas torres convectivas. Se favorece la rápida congelación, se colecciona esa gran cantidad de agua supercongelada y que se forman esas gotas de granizo. Entonces, pues esta estructura pues es perfectamente correlacionada con lo que podría pasar en una tormenta con núcleos profundos, los cuales se observan en tormentas jóvenes, que son energéticamente activas y que tienen precipitaciones bastante altas. Otra de las ventajas o de las particularidades de este radar es que podemos utilizar la información polarimétrica para que tengamos acceso a la forma y el tipo de variables o de partículas que estaban ocurriendo dentro de la nube. Acá les presento para los mismos instantes, en esta columna central, la reflectividad diferencial y la correlación coplanar. En este caso, para los casos de granizo, se observaron valores de ZR altos cerca de la superficie, en estos valores rojos que se ven por aquí, que se correlacionan con gotas muy grandes de agua líquida, pero dentro de estas regiones y en la parte superior existían valores cercanos a la unidad, o sea, cercanos a ese ZR igual a 1, que es partículas más o menos esféricas asociadas a partículas de granizo. Lo mismo se correlaciona con valores, con la correlación. La correlación muestra cómo es la heterogeneidad de la masa de aire que se está midiendo en un instante determinado por el radar. Los valores en general en estas regiones tan intensas eran menores a la unidad, que generalmente están asociados a una heterogeneidad, o sea, había partículas líquidas y sólidas al mismo instante dentro de la nube que estaba formándose. Y si nosotros pasamos y esto pues como un caso de aplicación nomás, si pasamos esta información polarimétrica por uno de estos clasificadores de partículas, encontramos que efectivamente es posible identificar tipos de hidrometeoros asociados a granizos. Estas líneas, y me disculpan que la barra no aparezca, pero no sé qué pasa, estas zonas amarillas de la nube, de la nube vertical, que son asociadas pues a granizo. Entonces, esto es un ejemplo de aplicación, solo estamos tratando de ver cómo funcionaríamos y cómo podríamos calibrar uno de estos métodos de clasificación de partículas para que en el futuro podamos hacer identificación y podamos servir para hacer alertas a la comunidad para decir, listo, en nuestra nube convectiva se está formando una gran cantidad de granizo, entonces podamos emitir alertas en un momento determinado. Este es el caso de las tormentas con vendaval. Yo creo que la diferencia más grande que quiero como mostrar en el caso de las tormentas con vendaval es que las tormentas con granizo eran pequeñas, localizadas, intensas. Las tormentas con vendaval en general tenían unas extensiones mucho mayores, tenían extensiones convectivas de gran tamaño. En este caso, esta es la ciudad de Medellín acá en el centro del radar y cubrían regiones, estos son 120 kilómetros más o menos, aquí en el Valle del Magdalena más o menos llega a donde llega el radar. Entonces cubren regiones bastante intensas. Esta es una característica y pues esta evolución que está mostrando esta imagen es la aglomeración de esos varios núcleos de gran extensión y es la característica principal del desarrollo de sistemas convectivos que estos que alcanzan la mesoescala, que inician con núcleos pequeños, convectivos intensos y se van
aglomerando y se van juntando y van creciendo para formar regiones extensas y que al final terminan en lluvia estratiforme de gran tamaño que perdura por más de 6 horas generalmente. Entonces, estas tormentas asociadas con vendaval, tormentas bastante amplias. Y como para resumir estos resultados de una forma más sencilla o de una forma pues como más estadística, estos son los estadísticos del área de cobertura en esta parte izquierda y de la reflectividad máxima medida para las tormentas con granizo, vendaval y inundación. En este caso, encontramos que las tormentas con granizo tienen tamaños relativamente pequeños, ¿cierto? Valores muy pequeños de áreas, con reflectividades muy altas, ¿cierto? Con las reflectividades más altas que se podían encontrar. En el caso de las tormentas que tenían asociadas a vendaval e inundación, ya cubren regiones mucho más extensas, tienen áreas de cobertura mucho más extensas, con regiones convectivas y estratiformes de mayor duración, y las reflectividades son mucho más moderadas, obviamente pues por la heterogeneidad del tipo de lluvia que estaban ocurriendo en estas tormentas. Bueno, y la otra parte de lo que les quería mostrar, para no extenderme también mucho, es este trabajo. Hicimos una simulación de eventos de tormenta usando WRF. En este caso voy a presentar 2 ejemplos. La idea de hacer esto era tratar de utilizar el modelo para dar una representatividad, o de sacar la representatividad de la tormenta que se comparara mucho con las observaciones que teníamos, ¿cierto? Entonces lo primero que hicimos fue realizar unos experimentos de sensibilidad usando condiciones de frontera, con diferentes condiciones de frontera y 3 parametrizaciones de microfísica, sobre todo para buscar sensibilidad en cuál era la mejor parametrización o la mejor combinación de parámetros que nos representaban las observaciones. Estos eran mis experimentos. Esto es un ejemplo de un resultado rápido de esa distribución de reflectividad observada y simulada. La observada es en esta columna y esta es la simulada por cada uno de los ejemplos. Para el caso de vendaval en un instante cualquiera y para el caso de granizo en otro instante cualquiera. Entonces, lo que vemos primero es que las simulaciones son capaces de reproducir por lo menos las características de las tormentas que estaban ocurriendo asociadas pues a cada uno de estos eventos. En el caso de vendaval, pues la lluvia reproduce la lluvia extensiva e intensa, en particular esa pues que estaba ocurriendo en el oriente antioqueño, así como les mostré ahorita en esa animación que se veía ahora. Eso sí, produciendo diferentes soluciones para los diferentes experimentos. Algo similar pasa con lo del granizo, donde la lluvia es más localizada, mucho más intensa, y se asocia pues a lo observado. Entonces el modelo es capaz de reproducir. Ahora, una forma de evaluar este desempeño particular de cada uno de estos experimentos es haciendo un análisis de la acumulación de la lluvia observada y simulada. Y lo primero que les presento acá es cuáles son las observaciones, ¿cierto? Tenemos 2 tipos de observaciones. Tenemos el radar y tenemos este producto AIMER, un producto basado en satélite, en satélite del proyecto TRIM. Para este caso, esta es la evolución de la intensidad durante el evento, promediado en la región donde estaba lloviendo más, asociada pues a la emergencia. Entonces, efectivamente las observaciones nos mostraron acumulaciones significativas cercanas a la hora del reporte y coinciden con esas intensidades máximas de la tormenta. Aún así, pues hay unas diferencias significativas entre lo que muestra el radar y el AIMER, y eso nos muestra pues un reto para nosotros para tratar de saber cómo es la mejor representatividad pues de estas observaciones. Ahora, es los resultados del análisis de sensibilidad de los resultados del modelo para pues, la intensidad promedio, utilizando estas diferentes parametrizaciones que les acabo de contar. Entonces, 2 cosas interesantes, y es que todos coinciden en aproximadamente con el tipo de lluvia, pues con la cantidad de lluvia y el tiempo de la lluvia. Sin embargo, pues unos parametrizaciones subestiman y otras sobreestiman considerablemente, dependiendo, y esto tiene pues asociado pues al tipo de parámetros que estamos utilizando y a la complejidad del modelo de
modelo que estamos utilizando. Finalmente, escogimos el modelo de Thomson, que es la microfísica de Thomson, que fue la más cercana a las observaciones, utilizando las condiciones iniciales del ERA 5. Con este caso, pudimos tener una representatividad aceptable de esa tormenta. Bueno, ahora sí, hablamos de los escenarios de variabilidad climática. La pregunta es, ¿cómo sería esa variación de la estructura de las tormentas dado los cambios esperados en esa variabilidad climática? Entonces, sabemos que los modelos climáticos nos muestran que en promedio la temperatura va a aumentar este es el caso de la diferencia entre la temperatura entre 100 años, aproximadamente 10 años, del 90 al 2100 en el futuro, menos lo que está ocurriendo en el presente. Y nos dice que aproximadamente la temperatura va a aumentar 1 grado centígrado y que el contenido de agua en nuestra región va a estar entre el 3 y el 6% más, utilizando pues un escenario moderado de estos resultados del modelo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estos cambios en el futuro van a afectar nuestras tormentas, cierto? Hay que entender que estos cambios no solo ocurren en superficie, sino también en la altura, y eso tiene implicaciones en la forma y en la tormenta que estamos utilizando. Entonces, lo que hicimos fue hacer unos ejercicios de simulación de tormentas, considerando pues esos cambios en las trayectorias de concentración representativa, utilizando uno de los resultados de los modelos. Y esta gráfica que les muestro acá, pues es básicamente la diferencia entre lo que pasa en el futuro y lo que pasa en el presente para cada una de estas variables: la temperatura, la humedad específica, el geopotencial, la velocidad zonal y meridional, y lo que pasa en la altura, ¿cierto? Y para cada uno de estos, los RCP 2.6, 6 y 8.5, un escenario moderado, un escenario medio y un escenario muy desfavorable, con un calentamiento y con básicamente no hacemos nada y esperamos a que la Tierra se caliente, pues. Y con ello, entonces, utilizamos estos cambios esperados para simular uno de estos casos de tormenta que analizamos previamente. Entonces, lo que vamos a hacer es modificamos las variables de entrada del modelo para que el modelo nos representara cuál es lo que pasaría con esos cambios significativos, con esos cambios esperados en el futuro. Esto es una metodología que se llama la metodología pseudocalentamiento global, que es básicamente calculamos esta perturbación de acuerdo a las diferencias o a una anomalía en el futuro, de lo que va a pasar en el futuro, y se la ponemos a las condiciones iniciales y de borde de esa tormenta que acabamos de simular. Y vamos a ver cuál es la representatividad del modelo de la tormenta. Entonces utilizamos los resultados del modelo MIROCAM. Lo primero que hicimos es, como estábamos apenas haciendo unos ensayos, empezamos a calentar el modelo de a poquitos. Entonces solo dijimos, bueno, vamos a introducir un cambio pequeño en las condiciones iniciales, y en este caso vamos a calentar solo la temperatura un cierto grado. Y estos son los resultados en términos de la intensidad. Entonces, la línea azul es la línea de control que les mostré ahora, y esto es lo que pasaría con la intensidad de esa misma tormenta cuando aumentamos la temperatura o cuando introducimos un cambio de la temperatura de 0.5 grados y de 1 grado. Entonces, el cambio de 0.5 no produce cambios significativos, pero si introducimos un cambio de 1 grado, ya sí empieza a moverse, a incrementarse la intensidad y la acumulación de lluvia producida por el evento. Los eventos van a ser más intensos y probablemente un poquito más duraderos, ¿cierto? Ahora, sabemos que esto es muy simple, la temperatura solamente. Entonces este es el resultado de la evolución del acumulado. Ahora, lo que hicimos fue ya cambiar de la misma forma que hicimos ahora, pero ya los cambios promedios en las variables temperatura, humedad y geopotencial del modelo, entre esas condiciones iniciales, y en este caso hicimos todos los cambios en altura y los cambios, considerando cambios en lo que pasa, diferente de lo que pasa en el océano y lo que pasa en la Tierra, pues en el continente. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que lo que pasa en el océano y lo que pasa en el continente es distinto, pues los cambios van a ser distintos, como los mostraban las gráficas ahora, y los cambios también van a ser en la vertical. Y estos son los resultados en la parte superior. Entonces, en este caso les estoy mostrando
cuáles son los resultados para cada uno de estos escenarios del RCP 26, 60 y 85, comparado con esa lluvia de control, o pues comparado con esa tormenta de control, y que en este caso pues produjo un vendaval, o que les estaba mostrando en toda la presentación. Y los resultados son muy claros. Entonces, las simulaciones con cambios asociados a esa variabilidad nos va a mostrar incrementos en las acumulaciones, y no solo incrementos en las acumulaciones, sino incrementos en las duraciones del evento. Los eventos van a ser más intensos y más duraderos. Ahora, hay una cosa interesante, y es que los eventos cuando con el escenario más desfavorable no necesariamente van a ser mucho más intensos que con un escenario intermedio. Y si esto lo vemos cuando hacemos un promedio, los promedios que hacíamos antes era en esta área donde estaba ocurriendo la tormenta, pero si hacemos un promedio donde ocurre, o un promedio de toda el área del radar, el escenario RCP-60, pues el escenario moderado va a tener acumulaciones mucho más intensas que el mismo escenario más desfavorable, o con calentamientos más desfavorables. Y esto tiene una asociación muy particular, y es que, no sé si ustedes saben, el escalamiento de los cambios esperados por la temperatura no necesariamente van a ser ese escalamiento exponencial por la ley de Clausius-Clapeyron, sino que existirá un pico, básicamente. Va a haber un punto de quiebre en ese escalamiento esperado, pues, por la ley de Clausius-Clapeyron, que es una cosa que se ha confirmado, pues, en muchas simulaciones que han realizado, pues, en otras latitudes. Bueno, y yo creo que para no extenderme más, lo termino con mis conclusiones. Básicamente lo que les quería mostrar es cuáles son esas condiciones de tormentas convectivas que más probablemente o favorecieron la ocurrencia de emergencias asociadas a eventos meteorológicos extremos. Encontramos que existe, pues, una diferencia en el tipo de tormenta que produce un granizo a una tormenta que produce vendaval. Y finalmente, las simulaciones nos dieron un desempeño aceptable para poder simular, y luego para hacer una representación de qué nos pasaría en estas tormentas en el futuro. Obviamente, esto es un trabajo, estamos haciendo un trabajo preliminar, estamos aprendiendo a tratar de utilizar ese modelo, a ver qué podemos aprender de él. Estamos utilizando solo una tormenta. Nosotros no podemos generalizar los resultados de esta tormenta, pues, a todo lo que va a pasar en el futuro. Obviamente, para hacer un trabajo mucho más, creo que más con una significancia, con una validez mucho más importante, deberíamos incrementar, pues, la muestra. Capaz que no tenemos capacidad para hacer las simulaciones, pero en el futuro esperamos hacer eso. Y les agradezco mucho la atención, y claro que estoy dispuesto a que me hagan alguna pregunta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Manuel. Excelente. Ok, varias personas ya están preguntando. Un momento. Entonces, Humberto, Voy a ver. a la hora de analizar los eventos de inundación, decidieron enfocarse únicamente, esa es la primera pregunta, ¿cierto? Sí. Únicamente en inundaciones lentas. ¿Y por qué? ¿Tienen planeado revisar inundaciones repentinas también? Pensaría que algunas de las conclusiones con respecto a la extensión de las tormentas y los niveles de reflectividad cambiarían para eventos de inundaciones repentinas, que en general están asociados a convección localizada e intensas tasas de lluvia, aunque de corta duración. Bueno, yo estoy tratando de buscar, ya, es que se me perdió la pantalla, qué pena con ustedes. Básicamente la respuesta es por qué no utilizamos inundaciones lentas y no repentinas. Y es debido a que la base de datos de la UNGRD generalmente no discretiza una de otra. Entonces, o sí lo discretiza, pero al final no encontrábamos una diferencia significativa en esto. Y como estos son reportes de la población, entonces es difícil encontrar esa diferenciación específica de una o la otra. Pero sí, tienes razón. O sea, uno esperaría que el tipo de tormenta sea distinto para una tormenta
o para una inundación repentina o una inundación lenta, o también para dónde exactamente se puede hacer. Pero como este fue pues una primera aproximación para tratar de entender o de utilizar esta base de datos, yo creo que la juntamos todo en una sola categoría. Ok. Joaquín pregunta, interesante investigación, Manuel, gracias. ¿El WRF reproduce en principio satisfactoriamente tanto la intensidad como la frecuencia de los eventos de lluvia? El WRF, a ver, depende. Todo depende. Encontramos que la modelación con Thomson fue la que más se acercó a las observaciones que teníamos. Sin embargo, pues teníamos una incertidumbre también en las observaciones. Hicimos varios ejercicios, no solo hicimos la simulación con una sola tormenta, sino con varias tormentas para tratar de buscar la sensibilidad a esas observaciones. Y encontramos que de nuevo el Thomson, pues, la parametrización de Thomson fue la que más se acercó pues al tipo de observaciones que estábamos utilizando. Él reproduce, yo creo que el WRF reproduce, obviamente no lo reproduce exactamente igual, pero reproduce muy bien el tipo de tormenta. Generalmente si son tormentas grandes como las tormentas asociadas a vendaval y granizo, vendaval y inundación, es muy, la intensidad se parece mucho. En el caso de granizo, como las tormentas son más pequeñitas, ahí sí es más difícil que el WRF sea representativo de esta cosa. Y es por algo sencillo. Muchas veces la tormenta no ocurre donde estábamos observando, donde están las observaciones, sino que ocurre 10 kilómetros a un lado o 10 kilómetros al otro lado. Entonces, esa fue la mayor discrepancia que encontramos cuando utilizamos el WRF para hacer esa simulación de tormentas. Okay. Voy a leer el de Alejandro y voy a poner mi pregunta ahí también. Alejandro dice, con los RCPs cambió la estabilidad atmosférica. De alguna forma podría tenerse una atmósfera más inestable en RCP 6 que en RCP 8.5 durante su evento de interés. Y mi pregunta ahí al ladito es si el manejo de la humedad y cómo cambió la humedad relativa en 8.5 y 6. A ver, no sé si están viendo mi pantalla todavía. Sí. Podemos ver esta gráfica. Yo creo que esta gráfica nos dice un poco lo que queremos. En términos de la primera pregunta, la pregunta de Alejandro, de la estabilidad. Yo no les presenté, no los tengo acá, pero nosotros hicimos cuáles son esos cambios que ocurren en la atmósfera, pues en ese ambiente atmosférico asociado a cada uno de estos cambios cuando se hicieron las simulaciones, ya que el modelo pues, nos permite tener acceso a todas las variables. Y encontramos que sí, que existían unos cambios en la inestabilidad, o sea, las tormentas se vuelven mucho más, o la atmósfera se vuelve mucho más inestable, hay velocidades verticales mucho más altas. Y una cosa que me pareció muy interesante y solamente es de memoria, y es que la temperatura potencial equivalente cambia significativamente y está asociado pues, a una mayor disponibilidad de agua y una mayor calentamiento pues, de esa atmósfera baja. Que eso creo que fue la variable que más cambió en los resultados. Y en términos de la humedad, pues aquí teníamos varias preguntas para responderla, Francina. Esta gráfica es la de la humedad específica, la de la humedad relativa. ¿Cuál sería esa diferencia en la humedad relativa? En la vertical, pues desde los 1000 hectopascales a los 0 hectopascales, entre lo que pasa en el futuro y entre lo que pasa en el presente, pues. Y encontramos que en la superficie existe la humedad relativa, es lo que es un poco más difícil de entender, sobre todo para tratar de hacer esta comparación. Entonces uno va mejor a la humedad específica. Y claro, uno encuentra que la humedad específica en el RCP 85 sí es mucho mayor, casi el doble mucho más, creo que esto es 0.5 y esto es 2.5, pues se triplica el valor de la humedad específica en un RCP 85 comparado con lo que pasa en superficie, en el RCP más moderado pues, o más pequeño, que es el RCP 2.6.
No sé si esa respuesta te sirve. Encina, Sí. Lo que pasa es que la humedad relativa cambia significativamente y eso tiene que ver pues también con los cambios en la vertical, pues en la humedad y la temperatura. Y aquí hay otra cosa muy importante, este es el promedio de esa región grande que les mostraba acá, porque como no quisimos hacer un cambio tan drástico, o sea, ponerle directamente al modelo todo ese cambio porque no sabíamos cuál iba a ser los resultados, no queríamos que el modelo se nos explotara. Entonces, lo que hicimos fueron empezar a hacer cambios pequeños, hacíamos cambios pequeños y esperábamos y evaluábamos cuáles eran los resultados de esta modelación. Sí, es que cuando nosotros lo hicimos para una región acá en Estados Unidos, como era continental, entonces la humedad relativa en los escenarios futuros se disminuía mucho. Entonces, cuando nosotros hicimos solo temperatura, pero manteniendo la humedad relativa constante, entonces había que aumentar la humedad específica, como en esa primera simulación que tú hiciste, entonces ahí habría que meterle agua más o menos. Sí, pero teniendo en cuenta una cosa, nosotros hicimos ese ensayo, nosotros, si Danilo está por ahí, él nos puede hacer la aclaración más precisa, pero hicimos el ensayo porque, o sea, cuando comparábamos la humedad relativa con la humedad específica, nos encontrábamos con respuestas, o sea, obviamente no hay una correlación igual, pero hicimos el ensayo de cambiando temperatura y humedad relativa y cambiando temperatura y humedad específica como variables de ingreso al modelo, y los resultados fueron iguales, o sea, casi lo mismo. Sigamos porque ya. John Mejía. John. Hola Manuel, gracias por la presentación. Muy fascinado ver estudios buscando relaciones de valores extremos con parámetros observables y predecibles. Creo que es un gran camino que nos ayuda mucho a tener herramientas tangibles para alertas tempranas. Entonces me encanta lo que están haciendo. Dos preguntas. Una estaba muy orientada al principio de humedad relativa constante. Yo creo que ya la resaltaron lo suficiente, pero a la luz de las incertidumbres de lo que los modelos pueden realmente representar, me parece una medida conservadora usar el principio para esas proyecciones o al menos evaluarla. Y mi pregunta era ver si habías corrido una simulación similar, nada más cambiando la temperatura y usando RH, la humedad relativa constante, pero creo que una medida conservadora a la hora de crear corridas extremas y bueno, de mirar escenarios conservadores. Y bueno, mi pregunta entonces, la que queda como suelta, no sé, creo que está asociada a si tus modelos fueron inicializados en frío o hiciste algún esfuerzo de asimilación. Me sorprende ver eventos extremos tan bien ubicados, tan en tiempo y en espacio, sobre todo en las cordilleras. Entonces, que me pregunto si hubo algún esfuerzo de asimilación de datos. Gracias. Nada, no asimilación. Solo fue directamente las condiciones de frontera del ERA 5 con la parametrización. Obviamente yo creo que, no sé si Danilo, haciendo nudging, pues para que las cosas se juntaran. Yo no estoy seguro si hicimos nudging pues para que el modelo no fuera libremente hacer lo que quisiera hacer. Pero no asimilación, solo condiciones del reanálisis. Entonces, por ese lado, me pregunto, casi siempre hago la misma pregunta a los que acertamos en una tormenta en un lugar donde el forzamiento orográfico es tan poderoso y radiativo, tan poderoso. ¿No será simplemente una tormenta más asociada al ciclo diurno? Es posible. Okay. De todas maneras, esas tormentas, no te sabría responder esa pregunta. Lo que pasa es que como las tormentas en esta región son por la noche, entonces generalmente los modelos ponen, si ponen el ciclo diurno, generalmente en la tarde. Entonces no estoy seguro. Por eso me queda la duda con respecto a eso. Habría que preguntarse eso, pues, o buscar la forma de que el modelo nos responda a esa pregunta.
pero no te sabría no tendría una respuesta, John. Gracias. No, es interesante. Pero yo creo que el modelo es capaz. Es que mira que es capaz de reproducirla. O sea, a mí me sorprende mucho que sea capaz de reproducir la extensión de las tormentas. Obviamente hicimos 4 casos realmente. Y presenté los casos buenos. Obviamente hay un caso no tan bueno, pero se sigue presentando. Me refiero a los casos buenos es los casos que más se acercaron pues a las observaciones. Tenemos un caso que no se acercó tanto a las observaciones, pero la lluvia no la puso donde ocurrió el evento en las observaciones, sino que la puso a 10 kilómetros a otra parte, pues en otro lugar. Eso no quiere decir que el modelo no haya sido capaz, sino que pues, el modelo no es preciso en representar la lluvia en ese punto. Pero yo quedo muy satisfecho en la representatividad de las tormentas grandes, de esas tormentas convectivas o de esas tormentas de mesoescala, y quedo satisfecho también en cierta medida con lo del granizo. Con el granizo pues no le dejan uno para sacar conclusiones significativas, pero uno puede aprender de ello, sobre todo pues por la granularidad de lo que está representando el modelo. Gracias, Manu. Ok, tenemos la última pregunta de Astrid. Dice, si ERA 5 sobreestima la precipitación, ¿cuál sería el efecto en los resultados que mostraste, tanto de eventos pasados como posibles futuros? A ver, yo no creo que no tengamos problemas con la precipitación porque nosotros no hicimos asimilación de la precipitación en el modelo. Nosotros lo único que hicimos, y el ERA 5 es muy bueno para representar humedad y vientos. Humedad, vientos y geopotencial, pues que es lo que son las variables básicas. Entonces, no tendría, en ese caso, no tendríamos problema en el modelo para subestimar o sobreestimar la lluvia, porque realmente no estamos asimilando lluvia del modelo. Eso tendría si estuviéramos asimilando esa lluvia, porque básicamente lo que utilizamos son esas pues, la temperatura, humedad, vientos y geopotencial del modelo. Y la última es nudging en el dominio interior. No estoy seguro, Danilo. Yo creo que no. Yo creo que no hicimos nudging, pero no estoy seguro. Y una duda que me quedó, voy a meter la cucharada. ¿Será que con la metodología de Daniel, que estaba mirando la temperatura de GOES, ¿está capturando la parte estratiforme o no? Era como un link entre lo que estabas hablando tú y lo que estaba hablando Daniel. Y la verdad no estoy segura. Yo tengo, o sea, de todas maneras, el método que utiliza Daniel es un método de no estoy seguro si es microondas o infrarrojo. Es GOES infrarrojo, ¿cierto? Sí, es la temperatura de brillo. De brillo del GOES. Entonces, GOES es infrarrojo. Generalmente sí. O sea, lo que ve son esas nubes profundas muy altas. Y por eso es que no le da... O sea que si la lluvia es estratiforme, no la está capturando también. No necesariamente, exactamente. Sobre todo por eso, y esa era una pregunta que le iba a hacer a Daniel, es que en unas primeras gráficas, en ese hotspot no se observa, cuando dicen en la temperatura mínima o en la de 235, no se observa el hotspot del Pacífico colombiano. Y es probablemente asociado a eso, es que esas nubes son más bajas, realmente no son nubes tan profundas, son nubes más bajas, no son capaces de ser capturadas por el infrarrojo, entonces la estratiforme no se ve tanto. Por eso es que esta gente Mapes y Nesbitt utiliza esa combinación y Chentaw-Liu utiliza la combinación entre la temperatura de brillo y la reflectividad del radar también, pues como para darle esa corresponsabilidad. Yo creo que John Freddy es el que más sabe de eso en este tema. No. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos. Y por favor, el mes entrante tendremos charlas más dedicadas a cambio climático y a impactos del cambio climático. Van a estar buenísimas. Entonces, por favor, atiendan a esas charlas. Claro que sí. Y muchísimas gracias, Manuel y Daniel. Súper interesante. Y muchas gracias, Francina, y todos los del grupo por invitarnos a estas charlas. Yo creo que es importante, como hemos dicho desde el principio, pues desde el año pasado que empezamos esto, es a compartir lo que hacemos,
yo estoy a la orden por las personas que quieran hacerme preguntas o hacer cosas, con mucho gusto. Estoy dispuesto pues a colaborar con todo este trabajo, pues que para eso es, pues, para que colaboremos. Gracias. Gracias. Bueno, Adiós. gracias a todos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un mes. Gracias. Chao, que estén Hasta bien. luego. Chao. Chao. Está muy bien, hasta luego.